Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En los jueves que nos restan del mes de enero, quisiera compartir con ustedes una serie basada en la oración. Y creo que cada uno de nosotros recibió este mensaje de una manera clara durante el retiro y también en el servicio anterior. Dios ha de ser primero. Primero sobre todo porque suya es la gloria y Él no la comparte con nadie. David dijo, creo que en el Salmo 24, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Entonces, Él primero sobre todo, pero también Él ha de ser primero ante todo. Es decir, que a la hora de tomar un consejo, no solo que el consejo de Dios está sobre los demás consejos, sino que el consejo de Dios debe ser consultado primero. No es solo que el poder de sanidad de Dios está sobre todos los poderes, sino que debe ser consultado primero. Por ejemplo, me viene a la mente este rey del Antiguo Testamento que enfermó de los pies. Si usted no sabe su nombre, por favor, tiene el resto de los días para averiguarlo. Y dice que vino palabra de Dios sobre él, un juicio para terminar su vida ya, porque no consultó a Dios primero. ¿No es verdad, Matiel? Entonces, Dios no solamente debe ser consultado y su opinión, voluntad y consejo debe estar sobre las demás personas, sino que debe ser primero en el orden de que debemos ir a Él primero. Entonces la oración trae la primacía de Dios sobre nuestra vida. No solamente la supremacía, que Él está sobre todo, sino la primacía, que Él es primero ante todo. Y quiero hablarle primeramente de algunos presupuestos de la oración. Luego voy a repasar la oración de Jesús y al final dialogaremos por qué no oramos lo suficiente. Primero, los presupuestos de la oración. ¿Por qué oramos? Primero, oramos porque hay Dios. Hay Dios. La oración se justifica sobre la base de la existencia de Dios. Si no hay Dios, no es necesario oración. Entonces creemos firmemente que hay un creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que el mundo no es un producto de la casualidad, porque nada nunca va a evolucionar a llegar a ser algo. Nunca. Si existe un mundo hoy, es porque ha habido un creador. Y que ese creador no solamente es primero, sino que tiene poder para ser eterno y suficiente, independiente de todo. Y al mismo tiempo tiene el poder de vida suficiente para crear y lo que crea tenga vida y sustentabilidad. Ahora, nosotros somos sus criaturas y decimos, ¡ay Dios! Por eso puedo clamar a Él. El segundo presupuesto de la oración es esta. Dios se interesa en nuestra vida. Dios se interesa en nuestra vida. Si creyéramos solamente que existe Dios, pero que Él vive en un mundo aparte, en un mundo preocupado por sus propios intereses, independiente a los intereses de su criatura, ¿para qué orar? El mundo, el universo, no es un reloj mecánico al cual se le dio una cuerda y luego se dejó debajo de un árbol para que funcionara solo. Dios
le acompañan dos palabras muy curiosas. Primero, trascendencia. ¿Por qué? Él es más grande que lo que ha creado. Segundo, Él está por encima de lo que ha creado. 3, Él es diferente de lo que ha creado. 4, no obstante, Él está presente en lo que ha creado. Eso se le llama también inmanencia. Trascendencia, inmanencia. La trascendencia hace de Dios alguien primero, superior, diferente, pero la inmanencia hace de Dios un ser que está dentro de su creación y participa de la vida de su creación. Oramos porque le importamos a Dios. El cuarto presupuesto que le puedo decir es que oramos porque tenemos un vínculo con Dios. Dios pudiera existir, Dios pudiera estar presente, Dios pudiera escuchar una oración, pero no estaría obligado a responder la oración de ninguna manera, a no ser que Él se haya comprometido en establecer un vínculo con sus criaturas. El pecado quebró nuestra relación con el Creador. Antes de la cruz simplemente éramos criaturas o pueblo de Dios, pero después de la cruz ocurre algo diferente en el vínculo de las criaturas con su Creador. Y es que ahora, al Dios entregar a su Hijo unigénito, al quien ponga la fe en su Hijo unigénito, llega a ser adoptado como Hijo de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 dice que por medio del Espíritu Santo que recibimos, podemos clamar Abba, Padre. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción, porque nos da el nuevo nacimiento y nos da un vínculo filial con el Padre. Y ahora nosotros podemos orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿por qué oramos? Porque tenemos un vínculo con Dios. Ese vínculo está sustentado sobre la base no de nuestra justicia, no sobre la base de nuestros méritos. No hemos comprado ese vínculo, no podemos merecer ese vínculo, sino que lo hemos recibido por gracia. Y es entonces en el nombre de Cristo, en su justicia, y comprada por nosotros esa justicia en la cruz, es que nosotros podemos acercar a Él. Dice Hebreos capítulo 10 que su sangre abre para nosotros un nuevo camino al lugar santísimo. Entonces, el capítulo 4 de Hebreos, versículos 14 al 14-15, allá alrededor, está diciendo: acerquémonos pues a su trono de gracia, confiadamente, para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Por qué podemos entrar con confianza? No porque lo merezcamos, sino porque hemos recibido misericordia por la fe en Cristo. La sangre de Cristo nos brinda a nosotros la confianza para orar, porque ahora en su nombre hemos sido adoptados, en su nombre ahora tenemos vínculo con Dios, con el Creador, y somos sus hijos. Y podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos porque tenemos un vínculo. Además de esto, ¿por qué oramos? Ahora, todo lo que hemos dicho se corresponde solo a Dios y lo que Él ha establecido con nosotros. Veamos un presupuesto en nuestro corazón, lo que concierne a nuestra vida. ¿Por qué oramos? Bueno, oramos porque creemos que hay respuesta a nuestra oración, que hay poder, hay gracia que se desata sobre nuestra vida en respuesta a la oración. Creemos que nuestra oración afecta el curso de la historia, porque Dios soberanamente ha determinado interactuar en la historia del hombre en respuesta a la oración de sus hijos. Entonces nuestra oración cambia las cosas. Nuestra oración afecta a las personas. Nuestra oración afecta el curso de la historia. Elías oró
y no llovió durante 3 años. Elías volvió a orar y vino la lluvia. ¿Por qué? Porque la oración de Elías cambia el weather de ninguna manera. Porque Dios determinó lo siguiente: Elías, ora, porque yo voy a traer sequía. Elías, ora, porque yo voy a traer lluvia. Es decir, que Dios lleva adelante sus propósitos en respuesta de la oración del hombre. De tal manera que la oración cambia las cosas. Si nosotros creyéramos que la oración no cambia nada y que cada cosa del universo, de la historia, ya está determinada para bien o para mal por la mano de Dios, no hay razón para la oración. Sería simplemente un simulacro y un guión leído. Pero estamos en una historia viva. Estamos colaborando con Dios. Estamos trabajando juntamente con Dios para el avance de su reino. De manera que nosotros estamos afectando personas y afectando el curso de la historia con nuestra oración de la mano con Dios. De la mano con el Señor. Si no fuera así, amado hermano, Dios fuera responsable de que nosotros no oráramos y no nosotros. Hay un reclamo sobre la vida carnal, sobre la espiritualidad pasiva, porque nosotros estamos determinando si oramos o no oramos. Pero si nosotros no oramos, porque Dios determinó que nosotros no oráramos, entonces nuestra carnalidad no fuera responsabilidad nuestra, sino fuera responsabilidad de Dios. Por tanto, nosotros somos responsables de orar. Y por tanto, el reclamo de la ausencia de la oración es justificado. Si no oramos, estamos pecando. Y somos responsables de hacer algo al respecto. Entonces, amado hermano, ¿por qué oramos? Porque nuestra oración cambia las cosas. Porque Dios ha determinado soberanamente que así ocurra. Y participemos con Él en el avance de su reino. Cuando nosotros vamos a hablar de los modelos de oración, Jesús siempre va a ser nuestro mejor ejemplo. Voy a repasar algunos versículos que usé el día 31 de diciembre. Juan capítulo 17, versículo 5 dice: Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Está dando por sentado que la relación que Cristo tenía con el Padre precede al mundo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8: antes que Abraham fuera, yo soy. Es decir, que Cristo existía antes de nacer en Belén. Y esa existencia previa a su encarnación lo caracterizaba esto. Tenía una comunión íntima y eterna con el Padre. Dice entonces, capítulo 1 de Juan, versículo 18: a nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿quién puede realmente conocer a Dios? ¿Quién puede realmente describir quién es Dios? La autoridad máxima para hablar de quién es Dios, su propósito y su voluntad para el hombre, es Jesucristo. Por eso Jesús mismo dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie va a conocer al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo ha dado a conocer. Estos versículos nos están presentando esta realidad. El Padre conoce íntimamente al Hijo. Y el Hijo conoce perfectamente a su Padre. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad ellos han estado en una unión y en una vida de intimidad. Así que su relación, la relación de Jesucristo con su Padre Celestial, precede a todo el universo creado. En la divinidad hay un deleite máximo, el uno en el otro. Comunión íntima. Ahora, cuando Jesús
se encarnó y comenzó su ministerio terrenal, en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que muy de madrugada, todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Yo creo que Jesús extrañaba a su Padre. Por tanto, cada vez que tuviese oportunidad, iba a buscar su rostro. En estos días, creo que me estoy poniendo viejo. Eric, no estoy convencido, pero creo que me estoy poniendo viejo. ¿Por qué? Porque cada vez que entro por la puerta, Edra me recibe con un papá. Y eso hace que mi corazón se ponga muy tierno. Yo creo que en este tiempo que va adquiriendo más conciencia, Esdras, él va extrañando a uno más. Y eso a uno lo pone un poquito magullado, Omar. Creo que Jesús extrañaba a su Padre. La relación de Jesús con su Padre sufrió un gran cambio. Ahora Jesús tiene que relacionarse con su Padre Celestial bajo las limitantes de la vida humana. Y él tiene que creer que el Padre está allí, que el Padre le está escuchando, que nada ha cambiado en la intimidad de la eternidad con su Padre, porque el Padre sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, aunque ahora solo lo puede ver a través de los ojos de la fe. Por eso Jesús dice, antes de comenzar el día, yo voy a buscar a mi Padre. En la eternidad yo estaba ocupado, dice Jesús, en una sola cosa: tener comunión y deleite con mi Padre para siempre. Ahora tengo un trabajo que hacer y no puedo estar todo el tiempo orando. Por tanto, como sé que voy a estar ocupado, necesito para esa ocupación recibir gracia y comunión con el Padre. Esta es la dinámica que ocurría en el ministerio de Jesús. Lo que Jesús hacía durante su día, lo había recibido como agenda del Padre a primera hora de la mañana. Por eso él podía decir, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, mi propia voluntad. Hay quien busca su propia gloria y él hace lo que le place a su propia voluntad, pero yo busco la gloria del Padre, por tanto, hago solo lo que es su voluntad. Entonces, Jesús recibía del Padre la obra, y de la vida que Jesús recibía del Padre, del encuentro que tenía con el Padre, entonces podía salir y hacer su ministerio. Ahora, durante su ministerio lo vemos recurrentemente orando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, Lucas 6, 12 y 13, en aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando. Hay algo allí que en la traducción se pierde. Esa frase, se pasó toda la noche orando, toda la noche, realmente tiene una connotación de la labor, de trabajo que se hace overnight. Es decir, Jesús pasó la noche orando, es que estuvo ocupado sosegadamente en la oración. Esa oración está describiendo intensidad, intencionalidad, esfuerzo, fervor. Ahora, ¿por qué Jesús pasó toda la noche orando? Dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús iba a escoger a sus 12 apóstoles. Esos apóstoles, dice, a los cuales nombró apóstoles. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Por tanto, él necesitaba escoger a las personas correctas, según el propósito de Dios, porque a ellos se le iba a enviar con la autoridad del Hijo, en el nombre del Hijo.
Por tanto, él tenía que escogerlos en oración. Una nota, debemos saber todo, que allí tenía que escoger también ¿a quién? A Judas. Judas ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento que el que comía el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, que aquel que tenía intimidad conmigo, aquel que era uno de los míos, iba a salir y traicionar. Entonces, él tenía que escoger a su propio traidor. Yo creo que allí había también un momento de tentación. Si yo sé el pensamiento de los hombres, si yo sé lo más oculto del corazón del hombre, si yo sé lo que el hombre va a pensar aún antes que le suba a su mente esos pensamientos, si yo sé el último día de cada hombre antes que ellos nazcan, entonces, si esos hombres van a tener un momento de afectar mi historia de manera negativa, yo creo que es real la tentación de simplemente no escoger. Pero él tenía que escoger a Judas y allí estaba orando por Judas. Amado hermano, antes de escoger, antes de seleccionar, pasó toda la noche orando. Creo que deberemos aprender esto de Jesús. Antes de escoger a alguien para cualquier relación con esa persona, deberíamos dedicar tiempo a la oración. Somos muy livianos a la hora de comprometernos en relaciones con otras personas. Hay un precedente en el Antiguo Testamento que debería llamarnos la atención. Había unos fulanos, cuyos nombres, si no recuerdan, se los dejo de tarea también, ustedes que son curiosos en la Biblia, que en el momento de la conquista vinieron a visitar al pueblo de Israel. Nosotros somos de pueblos muy lejanos. Cuando nosotros salimos de nuestras ciudades, esta ropa era nueva. Esta comida, este pan que estaba aquí era nuevo. Mírenlo ahora mohoso. Nuestros zapatos están gastados de lo largo del camino. Hemos escuchado las proezas de Dios y venimos a escuchar sus testimonios. Hagan alianza con nosotros, le dijeron a Josué y a los ancianos. Ellos, sin pensarlo dos veces, establecieron alianza. Al día siguiente supieron que eran sus vecinos, que pronto debían conquistar. El pueblo entero, cuando lo supo, murmuró con razón, criticó fuertemente a Josué y al liderazgo. ¿Por qué? Establecieron alianza sin consultar a Jehová. Y aquellos que debían conquistar permanecieron allí para su propio tropiezo en el futuro. Amado hermano, debemos aprender lo siguiente de Jesús. Antes de establecer alianza con los hombres, consultemos primero a Dios. Antes de escoger a alguien para cualquier contrato, antes de escoger a alguien para cualquier relación, consultemos al Señor en oración. Ahora, Jesús podía hacer milagros porque estaba en oración. Los milagros que Él hizo ocurrieron en respuesta a la oración. Juan capítulo 6, versículo 11, dice que tomó los panes y dio gracias. Oró por ellos y lo entregó a los discípulos. Delante de la piedra que sepultaba a Lázaro, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Es decir, que antes del momento del milagro, en algún punto anterior a ese encuentro, ya Jesús había orado por él. Ya delante de la piedra dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y su oración sirvió de testimonio a todos y dijo de la siguiente manera: yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente pueda creer que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Amado hermano, quizás nunca en la vida nuestra seamos usados para hacer un milagro semejante, pero esto sí debemos aprender: lo sobrenatural de Dios lo experimentamos en nuestra vida en dependencia a nuestra vida de oración.
Ya lo dijimos en la serie de eternidad del mes de diciembre. ¿Qué sucede cuando oramos? Cuando oramos, nuestra alma se libera de las ataduras del cuerpo terrenal para tener contacto con el Dios sobrenatural y eterno. ¿Qué sucede en respuesta a la oración? El Dios eterno escucha la oración de un mortal, de una de sus criaturas, y su mano irrumpe en la historia del mundo. De manera que la oración es el portal, la puerta que se abre al mundo de la eternidad de Dios. Y permite que toda la gracia, el poder sobrenatural de Dios esté aquí con nosotros. De tal manera que para experimentar lo sobrenatural en esta vida, debemos dedicarnos a la oración. Hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios. No tenemos por qué simplemente contarnos con nuestros recursos humanos. Dios quiere darnos recursos que trascienden a esta naturaleza, que pertenecen al mundo venidero, pero que ahora podemos anticiparlo por medio de la fe y la oración. ¿Puedes decir amén a eso? Aunque pudiera decir otro versículo, voy a ir directo al final de la vida de Jesús. ¿Sabe que Jesús terminó su vida orando? ¿Cuántas frases se enumeran como palabra de Cristo en la cruz? ¿Cuántas, Justin? 5. ¿5 en total? ¿5 frases? ¿Cuáles son? Dime alguna. Muy bien. ¿Otra frase? ¿Alguien que me ayude? Consumado es. Muy bien. Le digo a Juan que Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Por Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? en esta hora estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Son 7. ¿Falta una? Ya dijimos, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Lo dijimos ya? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver si la tengo aquí. Tengo sed. Muy bien. Ahora, de esas 7, ¿cuántas fueron oración? ¿Ya ustedes la mencionaron ya? Padre, perdónanos porque no sabes lo que hacer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús aún terminó su vida en oración. Antes de este momento en la cruz, Él pasó un Getsemaní en oración. Y ante un Getsemaní en oración, Él pasó una noche en el aposento alto, Juan 17, orando por los discípulos y por los que habían de creer en su testimonio. Amado hermano, Jesús se movió en la tierra en medio de una atmósfera de oración continua. La oración realmente para Jesús no era un evento, no era un compromiso. La oración era un estado de la relación con su Padre. Él no tenía que marcar, ya me levanté temprano, leí la Biblia, ya hice tal cosa, hoy me toca ayuno. Hoy no, simplemente él tenía una relación con el Padre. Por tanto, cada vez que el Espíritu le movía a la oración, él se dejaba mover a la oración. Cuando el Espíritu le decía, quédate en oración, él se quedaba en oración. Cuando él decía, despide a la gente y busca un lugar aislado, lo hacía. Es decir, que la oración para Jesús era una respuesta dinámica, viva, espontánea de su relación con el Padre. ¿Por qué oramos? Porque queremos tener una relación con Dios. Ahora, mi pregunta al final es, ¿por qué no oramos entonces? Si Jesús oró, no sería suficiente argumento
que si Cristo necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿por qué no oramos? Les voy a decir algunas razones, como hice al principio, con los presupuestos. Primero, no oramos por nuestra dureza de corazón. El mandamiento está dado: orad sin cesar. Velad en oración. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren. El mandamiento está dado. ¿Por qué no oramos? Por la dureza de corazón. Segundo, a veces por las obras satánicas. Si en algo está ocupado Satanás, es en mantener la distancia entre tú y Dios. Y si no ha logrado que tú caigas en un pecado, es así, por comisión, si no ha logrado seducirte en una dirección opuesta a los mandamientos de Dios, simplemente trata de apagar tu fuego para la oración. Y una de las cosas que le funciona mucho al enemigo es: ya podrás orar. No es el mejor momento. Mira, a tal hora vas a tener más tiempo. A tal hora vas a tener menos personas. Ahora no lo hagas. Amado hermano, ¿sabe cuándo es el mejor momento para orar? El momento en que viene a tu corazón la necesidad de una oración. Ese es el mejor momento para orar. ¿Por qué recibo este impulso? ¿Por qué me viene este pensamiento de acercarme a Dios, de orar por alguien, de cantar una alabanza, de buscar un lugar aparte para tener intimidad con Dios? ¿Eso viene de Satanás? No va a venir. ¿Eso va a venir de tu carne? No va a venir. Cada impulso que viene a tu corazón por una oración es porque el Espíritu Santo te está llamando a la comunión con el Padre. El mejor momento para orar es ahora. Justo en el momento que recibe ese impulso a la oración. Entonces Satanás está en medio manteniendo la distancia. ¿Por qué no oramos? Muchas veces no oramos porque tenemos pecados no confesados. Y como tenemos pecados no confesados, nos avergüenza empezar esa oración. Porque tú sabes que la próxima vez que oras, si eres hijo, tú tienes que empezar diciendo: Padre, he pecado. En relación a esto, déjame decir, si somos hijos, en algún momento vamos a venir al Padre. Por tanto, es mejor que sea antes que después. Porque ese tiempo de posponer nuestra confesión de pecado realmente es un infierno en la tierra. Tú tienes la acusación del Espíritu, tú tienes la culpa del pecado, tú tienes la vergüenza por haber ofendido a Dios. Por tanto, mientras más rápido acortemos ese tiempo, sea mejor. Porque al final vamos a orar. Por tanto, si tienes algo que decir al Padre, algo que confesar, algo que traer a su presencia, que sea pronto. ¿Por qué no oramos? Le voy a hacer esta última razón, aunque pudiéramos mencionar mucho. No oramos porque no creemos en la bondad de Dios. A veces no creemos en la gracia de Dios de manera suficiente. Y entonces, cuando sacamos cuenta de cómo hemos vivido, de nuestra debilidad en buscarle, de nuestra falta de crecimiento en el conocimiento de Jesús, nuestra carencia de compromiso en sus propósitos eternos, cuando nosotros sacamos inventario de nuestra vida diciendo: ¿qué voy a pedirle a Dios si no tengo mérito? Y olvidamos que nunca tendremos los méritos suficientes, primero para llamar a Dios Padre, segundo para que Él responda a una oración de nosotros. Que cada vez que nos acercamos a Él es por los méritos de Jesús. Por tanto, debemos ejercitar la fe en la gracia provista en el nombre de Jesús para nuestra oración. Dios tiene buenas intenciones con tu vida. Dios te ama. ¿Has escuchado eso? Pero créelo, Dios te ama. Tú eres su hijo. Él quiere tenerte cerca, tú estés en su voluntad para traer sobre tu vida todo el bien que ha prometido a aquellos que se refugian en la justicia de Cristo
y no en la suya personal. Por tanto, renovemos en este tiempo de comienzo de año nuestra creencia que Dios es bueno y quiere bendecirnos en respuesta a la oración. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la Gran Comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.